La vía del Parlamento Europeo. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el viejo continente se divide en dos facciones, los nacionalistas y los europeístas. Desde la Resistencia se rechazaba el sistema de los estados nacionales y la ideología nacionalista. Ejemplo de ello son los socialistas franceses como Léon Blum, quienes defendían que la unidad de Europa supondría la unidad del mundo. Antes de la invasión nazi en Francia, Churchill había propuesto en 1940 al gobierno de Paul Renaud una unión que se basaba en una alianza económica, militar y de política. Esta propuesta fue aceptada en Inglaterra y rechazada en Francia, donde se enfrentaron Pétain y de Gaulle. El primero venció, fue nombrado presidente y posteriormente se rindió ante Alemania. De Gaulle dirigió la resistencia desde Inglaterra. Una vez victorioso fue nombrado presidente de Francia en 1958. La propuesta de Churchill. Fue él quien expuso en 1946 que el primer paso para formar unos Estados Unidos europeos sería crear un Consejo de Europa. Esta propuesta se vio propiciada por la decadencia colonial británica, obligando al Reino Unido a centrarse en Europa, tras el fin de su hegemonía intercontinental. De esta manera, Francia y Gran Bretaña firmaron el Tratado de Alianza y Amistad, llevado a cabo en Dunkerque el 5 de marzo de 1947. Un año después de dicha alianza se sumaron a la misma Bélgica, Holanda y Luxemburgo, formándose la Europa de los Cinco. Conocida como la Unión Occidental, creada con el Tratado de Bruselas el 17 de marzo de 1948. Pero esta acabó siendo tapada por la aparición de la OTAN y el Consejo de Europa. Se intentó recuperar con la Unión Europea Occidental, pero fracasó. Otro hecho de importancia fue el Plan Marshall, ya que tras la Segunda Guerra Mundial Europa había quedado arruinada, pero para que los europeos pudieran disponer de la ayuda de los norteamericanos tenían que estar coordinados a través de un plan conjunto. Para poder establecer dicho plan, trataron de ponerse de acuerdo representantes de 16 países, junto con representantes americanos, atajando diversas dificultades. Finalmente lo lograron y las ayudas del Plan Marshall se distribuyeron a través de la Organización Europea para la Cooperación Económica. Respecto a Alemania, los aliados se sumergieron en el Tercer Reich sin un claro proyecto y el país se encontraba fragmentado, de modo que debían salir adelante a través de la integración europea. En 1947 también sucedió la ruptura entre el este y el oeste de Europa. Un ejemplo de dicha ruptura fue la negativa del régimen soviético de unificar económicamente las dos Alemanias, dando lugar a dos Europas desde el punto de vista político y económico. El Congreso Europeo de La Haya. A dicho congreso acudieron 800 personas, representando distintas sensibilidades. Algunos de los problemas fueron el de los laboralistas británicos y el de los observadores americanos. Se demostró el complejo de inferioridad de Europa, que necesitaba dólares y consejos americanos. Por otro lado, Europa se quería como un tercer bloque caracterizado por el pacifismo y por carecer de un anticomunismo sistemático o agresivo. En el Congreso, Europa del Este solo estaba representada por exiliados, al igual que España, que lo estaba por Salvador Madariaga. En el seno del Congreso se desarrolló un intenso debate entre federalistas y unionistas. La resolución final como victoria de los federalistas incluyó una frase en la que se indicaba que había llegado la hora del ejercicio común de la soberanía. La comisión política fue la más importante, se centró en la necesidad de constituir una asamblea consultiva europea representativa. Para ello, se acordó reunir una comisión de estudios que analizase las diferentes opiniones, y se reunieron bajo la presidencia de Watt en París. Combinar una asamblea con un consejo de ministros, lo que sería un poder legislativo y un ejecutivo.
El Consejo de Europa es una organización internacional creada para cooperar en tres ámbitos principales: la consolidación de la paz, del Estado de Derecho, la democracia y el respeto de los derechos fundamentales y el progreso social y económico, excluyendo lo referido a la defensa nacional. En el Consejo de Europa se discutieron diversos asuntos como, por ejemplo, una posible unificación económica o la creación de una autoridad política europea. Aún así, quedaron cuestiones sin resolver como el renacimiento de los estados nacionales. Además, los británicos y sus aliados escandinavos hicieron todo lo posible por quitar poder a la institución de Estrasburgo. Enseguida se comprobó que el verdadero poder continuaba en los gobiernos nacionales. De hecho, cada vez estaba más presente el carácter consultivo de la Asamblea, ya que ninguna votación desembocaba en una decisión ejecutoria. En 1950 se produjo un hecho significativo, la devaluación de la libra esterlina, seguida muy pronto por todas las monedas europeas. Este hecho señalaba la solidaridad entre las distintas economías europeas, pero también la falta de una institución que amparase esa solidaridad y la falta de voluntad política para crearla. Pero el nuevo gobierno inglés declinó toda renuncia de soberanía, todo ejercicio en común, ya que su lema era esperar y ver. De modo que Europa se hacía aún más pequeña, el Consejo de Europa se vaciaba, y a pesar de los avances producidos en sus más de 60 años, no ha sido nunca la organización supranacional a la que algunos aspiraban.